Esa. Y acá. Soy irreconocible. Mi nota es irreconocible. Quiste. Presente, profesor. Mi nota es irreconocible. Messi. Raras. Los team que hace, los team inhiben a la melanoproteína. El inhiben, es el proceso normal. Presente, profesor. Es el proceso normal, y cuando no hay proceso normal, los inhiben y degradan las Troncos. Troncos. Yaranga. No se va a caer. ¿Voluntarios hay? Primero. ¿Tú? ¡Bravo! ¡Un punto más! ¿Cuánto pidió? Yaranga. Punto por voluntario. Punto por voluntario. ¿Voluntarios? Aparte de Yaranga. ¿Alguien quiere exponer aparte de nuestro compañero Yaranga? ¿Nadie? ¿Nadie? Compañeras tú, amiga. Los demás temas van a estar más complicados, nomás digo. Porque tenés que poner registro, arresto. ¿En esquema? Marcel. Y salió Centeno. No. Espérate. No, Centeno. ¿Quién es Centeno? Así tenía así. Es que siento que no se lo... Mira. Tengo que presentarse. Mira, para sentirme seguro. Voy a ver. Ya, así. A ver, chicos, ya. Adelante los opositores. Extra point para el que se ofreció. Para Diego. La propone. Para que te playes. No, perdón. Ya, a ver. Uno. Uno aquí. Como Romario. Como por todos los conocimientos. Quería salir, Ya, a ver, chicos, tienen 10 minutos para graficar todo lo que quieran graficar y luego ¿Lo quieres? ¿Qué falta? Ivana. Qué hermoso dibujo.
Profe. Eso es como una semana de Como correr y ser seleccionado. Ah, pero no También las personas que tienen eso solo como que nos firman cosas que no vamos, está Mario. Vamos, Mario. Vamos, amiga. ya pero parece que el mecanismo y me pasa chico. Es que la forma, yo tengo un problema de forma. ¿Cómo se llama la forma de capacitancia? Capacitancia. Nada más. Ah, espérate. No, pero ellos ¿Más fue? Abórdalo. No, le está diciendo la ¿Cómo fue la universidad. profesora? Sí, que se está diciendo. Con ella también la de ¿Cómo? De una ley de una. Técnicas para O sea, actualmente no se nunca me he enseñado, pero sí la Las buenas patillas me enseñan. ¿Quién no? Uy, qué bello. Yo investigaba bastante porque ustedes están comentando proteínas, ¿por qué no sale? Porque mira, ustedes también Mira, hubiera sacado buena nota, no salieron. ¿Qué le dije? No da miedo por favor. somos típicos. Bueno, Melissa, Romina y yo no podemos salir porque salimos. Sí, yo siento que está Nada, curiosita. curiosidad, curiosidad. Pero es que me dijo, sí estaba bien que te ¿Y cómo produce? tenías el cheque de la partitura de ese mecanismo. Hay ¿Qué más más ideas. para medicina? ¿Cómo? ¿Dos departamentos o una exterior de pequeños? Todo usted. para El aire, la gracia de calificar quinto de reacción. Tenemos todas las cosas. Hemos estudiado físico, todo estudiando. Educación ambiental. No hicimos nada. Porque eso es muy... Ya, con ayuda. ¿Cuánto es eso que vive? Ya tengo medio las amarillas. Parece jovencito, güey. Ya se te va a tener aquí. ¿Cuántos tienes? No sé, digo, yo ya 31 por ahí. Pasó bien así. Sí. No, porque tú le buscas y aparece reportaje de... ¿Así? Que ya lo leído. Te aparece reportaje.
Trae aparece en público. Oye. Porque él es 4 promociones superiores a la mía. 4 por ahí. ¿Esto es algo concurso? Yo quiero Lo que dice yo el cuarto ciclo, que es un ciclo filtro, porque si llevas uno de los 4, parásito, eso va a tomar genética. Lo que hice es y para el cuarto ciclo tenía un curso menos. Entonces ese ciclo y yo yo pasé biología y yo no sé. Ese ciclo se puede llevar, no se podía llevar, no. Espera, sí se podía llevar el embrio, de genética. Ah, de genética. Pero podía llevar el como No, sí se puede. Ah, bueno, es que yo llevé el primer ciclo. Ah, Salió el pepillo y el primer ciclo. Ya se me vaya encima para probar. porque bueno que tal. Yo el segundo ciclo y mi cuarto ciclo fue chico. Entonces todo lo pasaba. Vamos, chicos. Ahora sí, ya, silencio. Ya. No sé. Creo que es Ya, a ver, chicos, ahora sí silencio porque puede llamar a cualquiera. A ver, empezamos. Está adelante Yaranga, Sánchez y Centeno, ¿no? ¿Quién es Centeno? Tú eres Centeno. Tú eres Sánchez y tú eres Yaranga. Muy bien. Vamos, empezamos con Yaranga. No, empezamos con Centeno, de abajo para arriba, primero las damas. Centeno, explícame la histología primero de la arteria aorta. La histología. ¿Cómo son las capas de la arteria aorta? Tendríamos las epifisias, tendríamos la media y la fina. La media tiene lo que es el colágeno y la elastina. Perdón, ¿la epifisia qué tiene? Está más para la luz. Ya, la íntima, ¿qué capas tiene? Ya, ¿tu media de qué está compuesta? Tiene colágeno y elastina. Colágeno y elastina. ¿Para qué es la elastina? Para que haya más Contracción. Ya. ¿Y para qué es el colágeno? Ya. ¿Y la adventicia? La adventicia está para la parte más, Más externa. más externa. Muy bien. Muy bien, ¿no? Sánchez, explícame tú qué has practicado. Aumenta el diámetro en un 50%, entonces la patología empezaría a partir de los 3 centímetros. Acá en la parte de arriba se encuentra la aorta torácica y la aorta descendente. Puedo mencionar la histología, también la he practicado, publicar
se rompe una Espera, capa. vamos por parte, Sánchez. ¿Cuáles son las partes de la aorta? ¿Y cuáles son las ramas que salen de esa aorta? A ver, chicos, silencio. Estamos en exposición. Respeto a sus compañeros, ¿no? Y acá, respeto a sus compañeros. Los aneurismas se dan de acuerdo a las partes, que pueden ser intraabdominal, torácica y también cerebral. Pero en este ¿Cerebral? caso, ¿Hay aorta cerebral? La primera vez que escucho aorta cerebral. no, el aneurisma cerebral. No, de una partes de la ramas aorta. que es Aorta abdominal, me dijiste, ¿qué más? torácica. Y torácica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y esa aorta torácica qué partes tiene? La aorta descendente, ¿Cuál es la aorta descendente? la parte ¿Esa es descendente para ti? ¿O es ascendente? ascendente y la que es descendente. ¿Y el medio? Es el callado de la aorta. ¿Qué ramas has dibujado ahí de tu callado de la aorta? Ahí lo has graficado. ¿Qué ramas son? Muy bien, vamos a pasar con Yaranga. Yaranga, ¿qué has graficado? El primer perfil del corazón, aquí una aorta. La aorta puede ser de la zona ascendente y descendente. Aquí intenté graficar lo que es un aneurismo, que sea a nivel de una dilatación de la aorta. Normalmente el aneurismo es una dilatación de 2 centímetros, un 50% de la medida del diámetro. Acá está zona ascendente y descendente. Aquí también intenté graficar lo que es la disección aórtica. Que la disección aórtica es como la ruptura de la capa más interna de la aorta, en este caso sería la capa íntima. Al abrirse la capa íntima va a haber dos canales, un canal donde fluye la sangre de manera habitual y otro canal entre la capa íntima y la capa media. Bueno, voy a pasar con respecto a la parte del ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo va a fluir la sangre del ventrículo hacia la aorta. Esa sangre va a ir de manera habitual. Sin embargo, aquí va a tener doble canal. En aquel canal habitual donde va a ir hacia la aorta abdominal, en dirección a la aorta abdominal. Sin embargo, acá va a tener otro canal entre la capa íntima y la capa media. Mi brazo derecho va a ser la capa íntima y mi brazo izquierdo va a ser la capa media. De por sí estas dos capas, o sea, dos túnicas de la arteria o aorta están de por sí pegadas o están juntas. Pero al haber un objeto, en este caso el fluido sanguíneo, va a tener mayor volumen, por lo cual va a producir la disminución de la luz de la arteria. Es decir, el espacio de la arteria donde fluye la sangre va a ser mínimo. Por ejemplo, pongamos el caso que acá tengamos el riñón y acá la arteria renal. Imaginemos que el riñón reciba 1 litro de sangre. Al tener una disminución de la luz de la arteria, el fluido sanguíneo va a ser menor a de lo que habitualmente fluye. Por ejemplo, si es 1 litro de sangre, acá va a fluir 500 mililitros, 200 mililitros. Esto es llamado la isquemia del órgano. Básicamente, el órgano recibe menor cantidad de sangre de lo que habitualmente recibe. Esa es la primera complicación. La segunda complicación ya viene en la dirección de la sangre, donde ya se inserta a las dos capas. La sangre está yendo en dirección a la aorta abdominal y aquí ya, o sea, la sangre que entra a las capas va a tener una dirección de forma retrógrada que es contrario al proceso fisiológico. Esa es la segunda complicación que va a dar origen o va a tener relación con la tercera y cuarta complicación. La tercera complicación es la dilatación de la raíz de la aorta, el cual también va a tener una relación también con lo que es la válvula tricúspide, porque normalmente la válvula izquierda expulsa la sangre hacia la aorta. O sea, cuando el corazón se contrae, esa válvula se abre, permitiendo que el fluido sanguíneo de la válvula del ventrículo izquierdo fluya hacia la aorta. Y cuando el corazón se contrae, esa válvula se cierra. Pero al haber una dilatación, esa válvula como que se va a desplazar, va a tener un espacio mayor. Cuando el corazón se contrae, la sangre va a fluir hacia la aorta. Pero cuando se le quiera cerrar, no, como que va a haber un espacio donde la sangre de la aorta va a regresar al ventrículo izquierdo. Y eso no es lo que se requiere. Y eso es llamado la insuficiencia de la válvula aórtica. Y así mismo viene la quinta complicación, que tiene que ver también con la sangre y fluido retrógrado, que va a ingresar a las dos capas del pericardio, entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. Eso es llamado el taponamiento cardíaco. Ya, una pregunta.
Abajo me has graficado las clasificaciones, ¿no? Sí. Las clasificaciones de los aneurismas. Explica esas clasificaciones. Y el aneurismo de por sí es una dilatación de la arteria, ¿no? Esa dilatación puede tener dos clasificaciones, la clasificación Stanford y la clasificación de Baquet. La clasificación Stanford es más general. Por ejemplo, la clasificación tipo A es de una región más ascendente, mientras que la clasificación tipo B tiene que ver con la región descendente. Con respecto a la clasificación de Baquet, el tipo 1 nos indica que afecta a la aorta en su totalidad. El tipo 2, una región específica del segmento ascendente. El tipo 3A, una región específica del segmento descendente. Y el tipo 3B, va a haber un aneurismo de toda la región descendente. Ya. Necesito saber una pregunta de manera general para todos. ¿Han leído la fórmula del flujo? Velocidad del flujo en hemodinamia. Lo han hecho en teoría seguramente. Ya, escríbame la fórmula de velocidad de flujo a cada uno en su pizarra. No, es que vamos a hacer algo más didáctico. Tú me haces la fórmula de flujo, tú me haces la fórmula de velocidad de flujo y tú me haces la fórmula de presión arterial. Sin ver. Tenemos que conocer esas tres fórmulas de memoria. Flujo, velocidad de flujo y de presión arterial. Esas tres fórmulas las necesito realizar. Presión arterial. Flujo, velocidad de flujo y presión arterial. Flujo, velocidad de flujo y presión arterial. Ya, vamos a ver. ¿No? No sé si sea. Parte de la ley de Ohm. ¿Conoces física de la ley de Ohm? Por ahí está. Flujo, velocidad de flujo y presión arterial. ¿Ya? ¿Alguien ha escrito fórmula? Nada, ya, entonces tenemos una segunda oportunidad. Velocidad de flujo, presión arterial. Esa fórmula de presión arterial lo van a ver, pero hasta el día en que terminen, hasta por gusto lo van a ver esa fórmula. Presión arterial, ¿no? Presión arterial. Ya, a ver. Centeno, ¿algo que nos quieras comentar de tu gráfico? Sí, de tu gráfico. Bueno, creo que hay dos tipos de aneurismas, que es la secundaria y la física. Esta pues, podemos verlo que básicamente la celular es solo una parte que se pero básicamente como lo que pasa en aneurisma es que hay una enzima, si no me equivoco, que se llama la metalloproteinasa de la matriz, la cual se va a eliminar lo que es el colágeno en la esquina de la túnica media. Entonces esto va a producir de que en especial lo que son la aorta o las arterias perdan lo que es su capacidad para poder tener sostener los presiones. Entonces esto va a hacer que al perder el colágeno entonces no va a poder, esa va como que a dilatarse. Y entonces eso va a hacer lo que sería la estasis, por ejemplo,
hacer que va a ser un flujo más lento y por lo tanto una velocidad más lenta y eso se tiene relación con la dinamización. O sea, el flujo aumenta o disminuye. En un aneurisma, ¿el flujo aumenta o disminuye? Disminuye. Y la velocidad del flujo aumenta o disminuye. Aumenta. Claro. Nosotros disminuimos y la velocidad se varía. Si no que la parte teórica es todo complicado, si yo lo explico bien. Bien. No, de la parte teórica. Siempre foto tu dibujo, Román, está bonito. Sin lugares. Dios mío. Es excelente. No te lo hago. Ojalá, pásalo por el. ¿Qué pasa? Mi niño no va bien. No se lo pierdes. Romario devorarse. Romario compró, cocinó, almorzó y devoró. Romario se Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y el cardíaco se dividía en dos, ¿no? En la frecuencia cardíaca y la El gasto cardíaco se dividía en volumen sistólico por frecuencia cardíaca. frecuencia cardíaca. Y de ahí podía sacar de cuánto más o menos había litros de sangre en el cuerpo. Ya chicos, la verdad es que este tema sí es un poquito complicado, al menos para ustedes, porque mezcla mucha parte emocional, mucha parte física. Ya, rápido, A ver chicos, alguien que borre la pizarra. Yo quería, pero ya no.
a avanzar porque este tema es un poquito largo, es intenso y no tenemos mucho tiempo. Ya, a ver chicos, una vez. A ver, miren, el tema de hoy día, básicamente, el objetivo es para que puedan entender lo que son los mecanismos de EMA. Ese es el objetivo de toda tu clase, al menos de hemodinámica. Ahora, esto es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Puedes apagar la luz, por favor? Ya. A ver, el objetivo de la próxima clase es vamos a ver varices. Esto que está aquí. Varices. Este es un paciente con varices, por ejemplo. Es un paciente con trombosis venosa profunda, por ejemplo. Entonces todas estas van a estar comprometidas de alguna u otra forma en la hemodinámica del paciente. Entonces, ahora sí. Vamos un poquito a lo que es. Normalmente, su corazón. Normalmente el corazón tiene dos funciones. Tiene una parte eléctrica y una parte mecánica. Estas deben de ir coordinadas a la par. No puede funcionar solo su parte eléctrica y no puede funcionar solo su parte mecánica. Estos dos deben ir de alguna otra forma coordinadas. Entonces, por ejemplo, la parte mecánica lo da muchas veces la bomba cardíaca, que es el corazón, que debe actuar como un sinsitio, como un todo, tiene células miocárdicas, ¿ya? Y luego tiene una parte, un sistema de conducción, seguramente ya se van a enseñar en anatomía o ahí, cuando lleguen morfología, que es de un nodo sinoauricular, un nodo AB, una GIS, una rama derecha y una rama izquierda, un anterior y un posterior. Entonces este sistema de conducción lo que debe hacer es contraer a las fibras miocárdicas para que el corazón bombee. El corazón bombea un volumen, lo que llamamos un volumen sistólico. Eso es lo que bombea el corazón. Usualmente suele ser 70 mililitros aproximadamente. Ok. Para que entiendas también, el corazón tiene dos fases. Tiene una sístole y tiene una diástole. ¿Okay? En la diástole el corazón se recarga a aproximadamente de 120 mililitros. O sea, en su ventrículo izquierdo del corazón almacena una cantidad de 120 mililitros aproximadamente, de los cuales solamente eyecta 70 mililitros y 50 mililitros es el que se queda en el ventrículo izquierdo. Recuerda por anatomía que tu corazón tiene 4 cavidades. Tiene una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. ¿Okay? Aquí almacena aproximadamente 120 mililitros al final de la diástole y solamente eyecta 70 mililitros. Esto es tu volumen sistólico del corazón. Este volumen sistólico se va a repartir hacia todos los tejidos para tener una buena perfusión arterial. Muy bien, perfusión. Perfusión es la sangre que comienza a pasar por tus vasos sanguíneos. Eso es perfusión. Ahora miren, entonces por ahí como que tenemos la aorta, que es la sangre que he inyectado, ¿ok? Y se va toda la circulación sistémica. Luego pasa a través de capilares para hacer intercambio de nutrientes, luego se recoge a través de vénulas, luego se va a las venas y otra vez llega a la vena cava inferior y también drena por la vena cava superior, drenando a la aurícula derecha, luego va al ventrículo derecho, luego va a la arteria pulmonar, luego a los capilares pulmonares para hacer la hematosis, porque acá comienza a pasar oxígeno y sale CO2 y luego vuelve una sangre oxigenada del paciente. Muy bien, entonces frente a todo este circuito nosotros vamos a hablar de presiones, vamos a hablar de difusión, vamos a hablar de resistencia, vamos a hablar de velocidad de flujo, vamos a hablar de flujo. Pero al menos este es el marco general, ya para que se spoileen un poquito. Ahora miren acá.
Como característica, las venas son grandes, tienen una capacidad física, a diferencia de las arterias. Histológicamente, las arterias tienen más cantidad de músculo liso que las venas. Las venas solamente son capitas endoteliales, nada más. Las arterias histológicamente tienen mucho más capa, tienen una capa media que es compuesta de músculo liso. La propiedad física característica de las venas es la capacitancia. Las venas tienen mucha capacitancia, ¿ya? Las arterias, por lo tanto, tienen mucha elastancia, tienen mucha resistencia. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Imagínense que yo tuviese una liga ahorita. Tengo una liga y lo que hago es, esta liga que tengo aquí, la estiro. Estiro la liga. Este estiramiento de la liga que tengo aquí imaginariamente, ¿esto cómo se llama? Esta capacidad para deformar esta liga, ¿se llama elasticidad o se llama capacitancia? O sea, capacitancia es lo mismo que distensibilidad. ¿Esta liga es elástica o esta liga es distensible? Distensible. Puede regresar a su forma. A ver, otra vez, miren, esta liga que tengo aquí imaginariamente, la liga de cabello. Abro esa liga. ¿Esta liga es elástica o esa liga es distensible? Es elástica. Ya, mucha gente confunde esto. Ya, esto que está acá se llama distensibilidad. Elasticidad es esto. Suelto la liga y la liga vuelve a su forma original. Esta capacidad de la liga para volver a su estado original se llama elasticidad. Esta capacidad de la liga para volver a su forma inicial se llama elasticidad. Esta liga es elástica porque tuvo la capacidad física para volver a su estado original. La distensibilidad o la capacitancia es la deformación de la liga para aumentar un volumen. Las venas tienen mucha capacitancia, son grandes capacitadores de volumen, almacenan mucho volumen, las venas. Las venas, digamos, tienen aproximadamente el 60% de todo el volumen ahí metido en la sangre. Todas las otras están las venas. Las arterias no. Las arterias, por el contrario, su capacidad es que son elásticas. Por eso, en la aorta, ustedes han visto muchas fibras elásticas. No es porque se distienda, es porque mantiene una forma. Mantiene una forma. Que si se pierde esta elasticidad, que si se pierde esta elastina por metaloproteasas, esta aorta ya no va a almacenar esta forma, sino va a ser deforme. Va a generar mucha elastancia, va a generar mucha capacitancia, ¿entiendes? Por eso es que viene la fisiopatología de los aneurismas. Esta aorta no debería ser así. Esta aorta debería estar bien, o sea, debe tener una presión. Las presiones de las aortas son mayores, o sea, las presiones de las arterias, como mantienen, que tienen que estar cerradas de por sí, tienen mayor resistencia que una vena, porque la vena se puede distender, y al distenderse lo que hace es perder resistencia. ¿Mejor entender? Tener resistencia. Entonces ahorita lo vamos a ver. Pero más o menos para que me capten esta idea. Las venas son grandes capacitadores de volumen y las arterias son grandes resistores de volumen. Arterias, resistores y venas. Miren, por ejemplo, miren aquí cómo se da la aorta. Miren la aorta, miren las presiones que maneja la aorta. La aorta maneja grandes presiones que mientras va yendo, digamos, hacia capilares, por ejemplo, la presión disminuye. Y miren cómo incluso llega a las venas. Las venas tienen mucha disminución de la presión. ¿Me entendieron? Ahora, las arterias mantienen una presión entre 120 a 80 milímetros de mercurio aproximadamente. Es la presión normal de una persona. Hay varios tipos de flujos sanguíneos. Hay flujos laminares y hay flujos turbulentos. Estos flujos laminares generalmente se dan en capilares. Estos flujos turbulentos se dan en vasos de mayor calibre. Por ejemplo, la aorta tiene un flujo turbulento que se corresponde con un aumento o una disminución de los números de Reynolds. Aumento, Un mayor de aumento. 1000. Si hay mayor turbulencia, entonces hay un aumento de los números de Reynolds. Ya si hay capilar, hay una disminución de los números de Reynolds. ¿Y por qué me va a ser importante
que determine estos flujos. Porque un flujo necesariamente tiene que ser laminar. Porque si es laminar, me permite la difusión de sustancias. O sea, por ejemplo, si acá tengo una célula grande, esa célula va a querer nutrientes, va a querer oxígeno. Esta célula va a eliminar CO2 y necesita que haya este paso de sustancias. El flujo tiene que ser laminar para que se pueda dar este intercambio de sustancias. ¿Ok? Ahora, acá vamos a hablar de un concepto que se llama flujo y velocidad de flujo. La velocidad de flujo viene a ser el ritmo de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. En pocas palabras, velocidad de flujo, vamos a empezar con esto que se me hace mucho más fácil explicarles. ¿Qué es esto? Ustedes han conocido la famosa BIR, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Muy bien. De esta fórmula parte lo que es esto. El voltaje lo podemos poner como gradiente de presiones, la corriente lo podemos poner como flujo y la resistencia lo podemos poner como resistencia. Nada. Entonces, el flujo vendría a ser la diferencia de presiones entre resistencia. ¿Ok? La Q es flujo. Esto es presiones y esto es resistencia. O sea, quiere decir que el flujo es inversamente proporcional a la resistencia. Si hay mayor resistencia, hay menor flujo. Si hay menor resistencia, ya hay mayor cantidad de flujo. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de velocidad de flujo, que es un término diferente. La velocidad de flujo es ese flujo sobre un área determinada. Quiere decir que si hay una mayor área, hay una menor velocidad de flujo. Y esto es importante, porque si ponemos a todos los capilares que tienen un área, probablemente ustedes puedan pensar, pero doctor, el área es chiquitita. Sí, pero en hemodinamia se cuenta como área total. Si ponemos a todos los capilares tienen una mayor cantidad de área transversal. Entonces, si hay una mayor cantidad de área, la velocidad del flujo tiene que ser disminuida necesariamente por leyes físicas. Y eso va a ser sumamente importante, porque en los capilares se da la menor velocidad de flujo. Y es importantísimo porque esto me va a favorecer a que haya un intercambio de sustancias. Que si no hubiese, si fuese un flujo más rápido, como la aorta, por ejemplo, como la aorta, la velocidad pasaría muy rápido y no me daría tiempo para que se haya ese intercambio de sustancias, para que no salga CO2 y para que no entre oxígeno a la célula. Entonces es necesario que haya esta velocidad de flujo disminuida frente a un área determinada. Ese es otro de los conceptos que quiero mencionarles. Otro de los conceptos es las resistencias. Nosotros sabemos también por física que la suma de resistencias en serie es igual a una resistencia total. Sin embargo, la sumatoria inversa de las resistencias en paralelo es igual a 1 sobre la resistencia total, ¿no? Entonces, normalmente, mire, la resistencia que genera la aorta es la sumatoria de todas las resistencias a lo largo de todo mi circuito cardiovascular. Pero nuestro cuerpo está distribuido como resistencias en paralelo. O sea, quiere decir que tenemos una arteria cerebral, una arteria coronaria, una arteria renal, y así, gastrointestinal, musculoesquelética y pie. Entonces tenemos un montón de resistencias que están en paralelo. Entonces, y esto va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos distribuir mejor el flujo. Distribuimos el flujo y lo que hacemos es también disminuir resistencias para que haya una disminución. Porque si hay disminución de resistencia va a ser mucho más fácil de que se pueda lidiar mejor esta cantidad. ¿Ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, bajo esta fórmula? ¿Qué pasaría si, digamos, yo le quito un riñón a un paciente? ¿Cómo afectaría su resistencia total? ¿Aumenta o disminuye? Por esta fórmula. Si yo le quito uno, por ejemplo, de estos, no, le quito una resistencia, le quito, por ejemplo, un riñón a un paciente y me quedo solamente monorreno, ¿cómo estaría su resistencia total? Pero es inversamente proporcional. Aumenta, porque es 1 a la
Es que para eso tienen que analizarlos tranquilos, una taza de café, hacer sus fórmulas matemáticas y ya está, y lo analizan más bien. Pero quiero que me tengan la idea al menos para que cuando lo lean se le haga mucho más ligero. Si yo le quito a un paciente un órgano, la resistencia total aumenta en las demás también, y por tanto también aumenta aquí, ya, porque la sangre ya no se va a distribuir entre muchos vasos, sino se va a distribuir en menos vasos y por lo tanto los circuitos se cierran. Entonces eso va a ser importante al menos cuando ya el paciente trasplantado. La resistencia va a depender de una serie de factores, va a depender de la viscosidad, del radio y de la longitud. Entonces me parece lógico pensar que si hay mayor cantidad de radio, haya menor resistencia. Entonces, si es que yo les preguntara en un aneurisma de aorta, por ejemplo, que es enorme, ¿cómo estaría la resistencia? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Si yo hago una vasoconstricción, por ejemplo, le administro adrenalina a este paciente y a través de sus receptores alfa-1 lo que hace es una vasoconstricción, ¿cómo estaría la resistencia? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada, ¿no? Porque es inversamente proporcional, recuerda. La resistencia es inversamente proporcional al radio de un vaso. Esto que está aquí, esta N, me representa la viscosidad. Quiere decir que, por ejemplo, escúcheme bien, si yo, ustedes están llevando fisio 1, si yo un vaso sanguíneo a un tubito tiene mucha leucocitosis, es un aumento de leucocitos, por ejemplo, un aumento de leucocitos, ¿cómo estaría su resistencia? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Si le estoy aumentando la viscosidad por muchas cantidades de células, entonces la resistencia aumenta porque es directamente proporcional. ¿Qué pasaría si yo tengo un paciente con anemia que pierde hemoglobina, por ejemplo? ¿Cómo estaría su resistencia? ¿Aumentada o disminuida? Paciente con anemia, le estoy quitando hemoglobina, le estoy quitando proteínas. Disminuida, lógicamente, ¿no? Disminuida. Entonces, un paciente que tenga el hematocrito aumentado, un paciente que tenga leucocitosis aumentada, por esta fórmula, su resistencia sería aumentada. ¿Ya? Mira, esto es lo que yo les hablaba de capacitancias. Las capacitancias es volumen sobre las presiones. ¿Quiénes tienen mayor capacitancia? Las venas. Pues las venas tienen mucha capacitancia. Ya, esta parte se lo voy a explicar rapidito porque esta parte es un poco, mejor dicho, es bastante importante. Acá no, miren, acá tengo un vaso sanguíneo. Ya, en un vaso sanguíneo va a estar mediado por muchas fuerzas, ¿ya? Muchas fuerzas las cuales van a permitir el paso de solutos y el paso de iones. Esto que está aquí es un vaso sanguíneo. Esto que está aquí es el líquido intersticial, ¿cierto? Y aquí está, por aquí está la célula. Perfecto. Todo este paso de sangre o de paso de fluidos va a depender mucho de las presiones. ¿A qué me refiero? Aquí dentro del vaso existe algo que se llama presión hidrostática. Hidrostática viene de agua. Es la presión que ejerce la sangre contra las paredes, contra ella. La presión hidrostática capilar es una fuerza que va a querer empujar la sangre hasta el intersticio. O sea, le gusta empujar la sangre hasta el intersticio. La presión hidrostática intersticial, que está por aquí, le gusta empujar la sangre hacia el vaso. Es hidrostática, agua del intersticio, y le gusta empujar el agua. La presión oncótica capilar está mediada por proteínas. Las proteínas lo que hacen es mediar la presión oncótica, hacen que exista una presión oncótica, y las proteínas siempre quieren jalar agua. Entonces la presión oncótica capilar, que es esto que está aquí, jala agua. La presión oncótica intersticial, quiere meter agua, jala agua. Ok, el edema es una patología en la cual aquí almacena agua.
Eso es edema. Entonces, bajo esta lógica, pensar mecanismo de edema. El edema se da por un aumento de la presión hidrostática. Claro, me parece lógico. Si hay mucha presión hidrostática capilar, va a haber más sangre que empuje estas paredes de estos capilares, por lo tanto haya mayor extravasación de líquido hacia el intersticio, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca, el corazón no late, es insuficiente para latir. Puede latir el volumen hacia la aorta. ¿Por X motivo? Puede ser por un infarto, puede ser por un vacuamiento, una arritmia, lo que tú quieras, pero es insuficiente para latir. Entonces la sangre va retrógradamente hacia las venas. Y como las venas almacenan mucha cantidad de volumen, al principio no le choca, pero luego hay un aumento en la presión hidrostática capilar venosa. Y por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca hacen edemas en los miembros inferiores. Hacen edemas en los miembros inferiores por aumento de la presión hidrostática capilar. Ese es un mecanismo de edema. Otro mecanismo de edema sería una disminución de la presión oncótica capilar. ¿No? Porque si la presión oncótica capilar es la que me jala el agua hacia mi vaso sanguíneo, me parece lógico pensar que si hay una disminución de estas proteínas que jalan agua, no me va a jalar líquido hacia mi vaso sanguíneo, al contrario, lo va a soltar hacia el intersticio, no me va a jalar agua, ¿cierto? Entonces, pacientes que tengan una cirrosis hepática, porque lo hígado produce proteínas, un paciente que tenga un síndrome nefrótico, un paciente desnutrido hipoproteicamente, es un paciente con una disminución de la presión oncótica capilar. Un paciente con cirrosis también te hace edema. Un paciente con enfermedad renal que pierde proteínas, ese proteinuria también te hace edema. Un paciente desnutrido te hace edemas. Se llama kwashiorkor o marasmo, que son desnutriciones infantiles. Me parece lógico pensar que si hay un proceso inflamatorio a nivel del intersticio, hay muchas células inflamatorias que van a atacar hacia el intersticio, y entonces lo que hace es aumentar la presión oncótica intersticial. Por lo tanto, un paciente con algún tipo de inflamación hace edema, se le hincha la piel, porque aumenta la presión oncótica, pero intersticialmente. Los vasos atrae agua. Hay unos basurreros del sistema circulatorio que se llaman vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son un vasito que están por aquí, que lo que hacen es recolectar todos los desechos, todo el líquido, y lo llevan nuevamente a la vena cava para que tenga otra vez la circulación sistémica. ¿Qué pasaría si es que yo obstruyo este vaso linfático? Por ejemplo, una filaria, por ejemplo, enfermedades infecciosas hacen filariasis, obstrucciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, opero a una persona de una mastectomía por un cáncer de mama, me llevo algún ganglio y le hago una obstrucción linfática? Es una complicación de una mastectomía, por ejemplo, hacerte una obstrucción linfática y el brazo se le hincha a la paciente. Una filaria también te hace un vaso, por ejemplo. Entonces, una obstrucción linfática también es otro mecanismo de edema, obstrucción linfática. Vamos a tener diversos mecanismos de edema, pero al final todas estas van a estar relacionadas con estas presiones y van a tener que jugar con estas presiones. Van a ver, por ejemplo, ¿qué? Van a jugar con estas presiones. Tenemos entonces la diferencia de presiones capilares en la presión hidrostática capilar menos las presiones. O sea, al final es esto. Es una diferencia de presiones, nada más. Jugamos con esto para ver si hay filtración o absorción. Esto que está aquí es la conductancia, que se va a ver alterada cuando hay un aumento de la permeabilidad. Por ejemplo, ustedes saben que la histamina lo que hace es aumento de la permeabilidad vascular. Tengo aquí mi vaso, tengo mis células endoteliales, por aquí, y la histamina lo que hace es separar estos vasitos, estos células endoteliales. Hay un aumento en la permeabilidad capilar. La histamina es un vasodilatador, es un generador de aumento de la permeabilidad a nivel inflamatorio. Entonces aumenta la conductancia hidráulica. Y por eso también un paciente que tenga alguna reacción alérgica
alérgica también se hace edemas. Entonces más o menos todas estas van a ir jugando de alguna otra forma. Miren, ¿ves? Aquí yo les decía. Entonces miren, aumento la presión hidrostática capilar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, aumento la presión venosa, claro, por insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Esos son más importantes. Disminución de la presión oncótica capilar, por ejemplo, insuficiencia hepática, por ejemplo, desnutrición proteica, por ejemplo, síndrome nefrótico, por ejemplo, deterioro del drenaje linfático, miren, extirpación y radiación de ganglios por una mastectomía, infección parasitaria como la filariasis, por ejemplo. Entonces son cosas que nos van a poder ir alterando, ¿ya? ¿Cómo funciona la quemadura? ¿Cómo? La quemadura, aparte de procesar las proteínas, también aumenta lo que es la permeabilidad, la consistencia hidráulica. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, arterial y venosa, esto tienen que leerlo bien. Pero quiero mencionarles otra cosita aquí. Lo malo es que estos son muchos temas para muy pocas horas. Esos son los casos clínicos que están en su vida. ¿Por qué la necrosis qué? Porque la necrosis era la presión hidrostática capilar disminuida. ¿Por qué es la necrosis o la nefrosis? Necrosis. Nefrosis. Ese problema hepático que usted menciona. Ajá. ¿No era que disminuía la presión oncótica? ¿A qué te refieres? Depende que del edema, ¿Aquí? A ver, chicos, silencio, por favor. Cuando dijo edema, que el edema es el aumento de la presión hidrostática capilar. Después mencionó ejemplos cuando la disminución de la presión. Inmersión oncótica. Insuficiencia hepática, te dije desnutrición proteica y te dije síndrome nefrótico. Eso es pérdida de proteínas y eso es disminución de la presión oncótica capilar. Todo lo que sea disminución de proteínas es disminución oncótica capilar. Disminución de la presión. Ya, hecho esto. Miren, yo acá, esto se aprende con casos clínicos, ¿ya? Mira, por ejemplo acá, tengo paciente masculino de 50 años que sufre accidente de tránsito presente hemorragia. Está perdiendo sangre esta persona. Ya, presenta hemorragia interna, hay hipotensión, cae la presión arterial porque está perdiendo sangre, evidentemente. Como mecanismo compensatorio, hace taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. Ya, ¿qué te dice cómo afecta la disminución del volumen sanguíneo y el gasto cardíaco? Ya, te está diciendo básicamente, dibújame la fórmula de la presión arterial. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por presencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco está comprometido de dos cosas, volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico depende de tres cosas, depende de la precarga, depende de la contractibilidad del corazón y depende de la poscarga. ¿Ok? Doctor, ¿qué es esto? La precarga es la sangre que va a llegar a tu ventrículo izquierdo. Esto es lo que llega. Es tu sangre, en pocas palabras. Es la sangre que está almacenado en tus venas y está llegando a tu ventrículo izquierdo. La contractibilidad es la fuerza del corazón para poder inyectar esa sangre que ha llegado para botarlo. Y la poscarga es lo que se opone a esa contractibilidad. Entonces, todas estas tres condiciones van a determinar qué tanto vas a botarlo. Ejemplo, si te llega una mayor precarga, obviamente te vas a aumentar tu volumen sistólico. El corazón reacciona, el corazón tú le metes más líquido, el corazón dice, ok, me está llegando más líquido, voy a tener que bombearlo con mayor fuerza para botarlo.
no se va a quedar el corazón insuficiente, a menos que tenga alguna otra patología. Pero al corazón le llega líquido, el corazón chambea. Te boto líquido. Puede aumentar tu contractibilidad y va a aumentar tu volumen sistólico. Si tu paciente le das noradrenalina, que es un simpático mimético, aumenta la fuerza de contracción. El corazón bombea sangre, hace mayor contracción. Por lo contrario, si aumenta tu postcarga, que es la resistencia que se va a oponer a ese volumen, entonces disminuye tu volumen sistólico. Por ejemplo, en caso de hipertensión arterial, en hipertensión arterial es un aumento de la postcarga. Entonces lo que hace es disminuir tu volumen sistólico, porque se opone. ¿Me deja entender? Ahora, el volumen sistólico, normalmente yo les había dicho que son 70 mililitros aproximadamente por cada latido. Tu frecuencia cardíaca aproximadamente son 70 latidos por minuto, porque normalmente son de 60 a 100 latidos por minuto, en promedio 70 latidos por minuto. Entonces tu gasto cardíaco habitual multiplica 70 por 70, 4.900 mililitros por minuto. Por eso que el gasto cardíaco aproximadamente son 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Entonces, miren, si yo aumento tu resistencia vascular periférica, me parece lógico aumentar la presión arterial. Si aumento el gasto cardíaco, por aumento de la frecuencia cardíaca, va a aumentar tu presión arterial. Entonces todo se va relacionando. Ejemplo, entonces yo tengo un paciente que ha perdido volumen sistólico, ha perdido precarga, por lo tanto pierde volumen sistólico, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. ¿Cómo estaría su presión arterial? Disminuida. Todo tiene una secuencia. Disminuida. ¿Cómo estaría aquí está, ya, ¿cómo afecta esto? Ya, pues disminuida. ¿Qué mecanismo compensatorio se activa? Ya, aquí se van a activar 3 mecanismos compensatorios. Se va a activar un aumento del sistema nervioso simpático, se va a activar tu adrenalina y se va a activar tu noradrenalina para tratar de compensar, porque me dice, oye, mi volumen sistólico ha caído, pero tengo una frecuencia cardíaca todavía. Esta tengo que contraerle un poquito más para que circule mayor cantidad de sangre. Tu corazón no sabe que has perdido sangre, tu corazón dice, ok, solamente me está llegando menos sangre, no sé por qué, pero tengo que inyectarlo igual, tengo que hacer que circule este poquito de sangre que queda. Aumenta la frecuencia cardíaca, entonces genera taquicardia, ¿ya? Aumenta vasoconstricción, las arterias se comienzan a cerrar porque no quiere generar hipotensión, se comienzan a cerrar para generar mayor flujo laminar. Recuerden que si hay mayor vasodilatación, hay un flujo turbulento y no hay un flujo laminar, por lo tanto no hay esa difusión. Se contrae para generar un flujo laminar y que haya esta difusión de gases. ¿Me deja entender? ¿Qué más tiene que hacer tu corazón? Activa un mecanismo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que invito a que lo lean. No les compete ahora, pero esto lo van a ver hasta por gusto en toda la carrera. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los invito a que lean esta partecita. Hay miles de videos en YouTube y mientras más completo esté, mejor para ustedes. Mientras hagan su gráfico enorme, así como lo hemos visto en transmisión neuromuscular, con puros targets, mejor para ustedes. Los invito a que tengan un gráfico del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mayor adrenalina y mayor noradrenalina. Vasoconstricción. Sin aldosterona. Entonces, ¿cómo toman el último? Sistema. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Nada, administrarle volumen pues a este paciente. Administrarle volumen, progreso. Miren aquí, tengo un paciente de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus que acude por disnea, pero el disnea es dificultad para respirar. La fracción que tiene el paciente para respirar. Y tiene edemas en los miembros superiores. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre hipertensión crónica y desarrollo? Ya. Bien. Cuando hay un aumento de la postcarga,
por la hipertensión arterial, tu corazón hace algo que se llama mecanismos adaptativos. Dice, ok, tengo mucha fuerza para vencer. Y así como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Los hombres levantamos pesa, tenemos fuerza, y cada vez levantamos más pesa, nos exigimos la hormona. ¿Qué hacen nuestros músculos? Crecen, se hipertrofian, hacen un mecanismo adaptativo. El corazón es igual, el corazón es un músculo. El corazón dice, ok, tengo más fuerza para vencer esta, para que vaya mi sangre hacia mi circulación sistémica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hipertrofiarme. Crece mi corazón. Hace una hipertrofia ventricular izquierda. Hace una hipertrofia ventricular izquierda. Pero ¿sabes qué? Crece de manera concéntrica. Entonces me queda menos espacio para llenar mi sangre. Disminuye el volumen diastólico. Hay una palabra clave aquí que es el volumen diastólico realmente. Pero para ustedes volumen diastólico. Disminuye el volumen diastólico. Disminuye el volumen diastólico. Entonces, lo que va a pasar es que también la fracción de eyección va a comenzar a disminuir, porque ya no va a haber mucha sangre que se vaya a poder botar. ¿Me deja entender? Porque ahora tengo menos volumen que ha quedado en mi ventrículo izquierdo. Y si hay menos cantidad de volumen, porque tu corazón, que era así antes y almacenaba mucho volumen, ahora ha crecido, se ha hipertrofiado y es así tu ventrículo. Se ha hipertrofiado, hace una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, la sangre no va a poder eyectarse. Y lo que hace es regurgitar. Y de mi ventrículo izquierdo, ¿dónde pasa? A mi aurículo izquierdo. Y de mi aurículo izquierdo, ¿dónde pasa? A mis pulmones. Y por lo tanto, el paciente tiene disnea, porque se congestionan sus pulmones. Disnea o disnea. ¿Ya? Se congestionan sus pulmones. Nada más, aquí te dice nuestro paciente. Paciente con hipertensión arterial no controlada, sin antecedentes de enfermedades crónicas, cefalea, visión borrosa, ya. Aquí te dicen los vasoreceptores. Ya. Nosotros teníamos diferentes mecanismos de verdad, yo no sé por qué les meten estos temas, cuando los temas son de Morfo 3. Eso, o sea, para esto tienes que saber muchos temas de Morfo 3. No, pero tengo que tomarse el pasito como usted. ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué? ¿Esto? Claro, esto es hemodinamia. Pero no es de Morfo 3. Esto es tema de Morfo 3, pero ya han metido ustedes a Morfo 2. Así que, caballero, a pechugar todo lo que les meten. Es opción múltiple, ¿no? Pensé que O sea, esta clase no la estoy haciendo por gusto, esta clase porque realmente les corresponde a ustedes. Esta clase no es que estoy divirtiéndome explicando cardiología. Esta clase les corresponde aprenderlo a ustedes. Ya. Ya no es feliz día. Adiós, cardiología. Sí, pronto Es la feliz otra. día. Semana de la Ya no es feliz día. Ya, a ver. La otra vez se estaba viendo un TikTok y hay una canción que es, se me fue el nombre ahorita, que hace referencia a todo lo que tú estás pasando, yo ya lo pasé, algo así. O sea, esta canción está así, lo que tú estás pasando, tienes que usar. Es un reto. Es un reto. ¿Quedamos más tarde? No me acuerdo, es un reggaetón que lo que tú estás pasando yo ya lo pasé, algo por ahí. Entonces me apareció un TikTok y gracioso porque dije, claro, o sea, a ver, ustedes están viviendo lo que yo ya pasé en su momento. Y así como ustedes han sufrido, yo también ya lo hice, o sea, ya sufrí, ya estudié, ya pasé los temas. Entonces, chicos, la medicina no es una carrera de velocidad, y eso todo el mundo se lo va a decir. Es una carrera de resistencia, es una carrera en la cual que realmente, incluso Morfo es justamente para esto, es para ver si te gusta la medicina realmente. O sea, de verdad, es si te gusta la medicina realmente. Si no, no pasa nada, hay otras carreras que pueden elegir. Y ustedes están en el segundo ciclo. Yo, ¿sabes? Hasta aquí no me di cuenta cuando no me gustaba la ingeniería, me di cuenta recién al séptimo ciclo.
casi a 1 año y medio de acabar, antes de empezar mis prácticas profesionales. O sea, en 7º ciclo recién me di cuenta que no quería ser ingeniero y quería ser médico. Ingeniería medicina. No, eso no es. No, sí. Escucha nomás. Ya, pero chicos, tal como les digo, medicina es una carrera de resistencia, es una carrera que, o sea, morfólogos incluso, ahora el enfoque que le están dando es, eso es lo que vas a ver en toda tu vida. O sea, si no te gusta la física, lo siento, vas a ver física en tu carrera. Porque esto es resistencia pesada y con hemodinámica. Hay muchas cosas, porque el corazón tiene mucha circulación eléctrica, al igual que neuro también. O sea, realmente si quieres ser un buen médico, ¿no? O sea, pero si quieres ser un médico que receta paracetamol y mata pacientes, te puedes pasar todo esto por alto, pero yo creo que nadie de ustedes quiere serlo. Entonces, tienen mucha lectura, y es lo que vas a ver, vas a leer artículos día por día. O sea, tiene mucha parte social. Si no te gusta tocar pacientes, tú eres muy asquiento, lo siento, es lo que vas a ver. Tiene muchos problemas legales, vas a tener que exponer a diario, o sea, en las rondas de visita. Si no te gusta hablar de esto, lo siento, es tu día a día, porque vas a tener que comunicar. O sea, todo lo que estás viviendo es lo que vas a ver a lo largo de tus siguientes años, ya sea como estudiante o como médico, pero lo vas a ver. Entonces, es así. Si les gusta la carrera, bien, felicidades, es una carrera bastante bonita, pero es una carrera dura, que no les engañe. O sea, no romanticemos el estudiar medicina, es dura. Entonces, pero es así. ¿Okay? Entonces, eso es igual. Esto no es tema de cardio, pero ya le están metiendo de por sí cardio, es hemodinamia. Y esto es, o sea, no es, lo estoy tocando de manera superficial y didáctica, pero esto tiene un trasfondo mucho más físico, que está en el boron, por ejemplo. La parte matemática, real matemática, está en la parte del boron. Entonces, ya está. Entonces, a nivel del arco aórtico o a nivel del callado de a nivel de la bifurcación carotida, tenemos varios receptores que van a sensar presiones. Si hay un aumento, digamos, de las presiones aquí, tu corazón va a responder disminuyendo la frecuencia cardíaca. Todo lo contrario, si hay una disminución captada por los vasoreceptores, tu corazón va a responder aumentando la frecuencia cardíaca. Ya, entonces acá nada te dice esto: el paciente tiene hipertensión arterial no controlada, tiene una sobreestimulación de los vasoreceptores. Entonces, ¿cómo es que su regulación, qué papel juegan los vasoreceptores? Es esto, pues, sensan la presión arterial. ¿Dónde están los vasoreceptores? Están en 2 lugares. Están a nivel del arco aórtico y están a nivel de la bifurcación de la carótida. A ese nivel. Pero eso hace que cuando te cogotean, cuando te quieren robar, o te hacen estimulación vagal, estimulan muchas veces la bifurcación de las carótidas. Cuando tomes pulso, lo tomas aquí. No lo puedes tomar aquí en ambos lugares porque estás estimulando vagalmente y podrías caer en bradicardia, porque estás presionando y lo que hace es caer de bradicardia. Hay una patología que se llama taquicardia paroxística supraventricular, que su tratamiento es justamente eso, su tratamiento es hacer masaje carotídeo, pero bajo este mecanismo fisiológico. ¿Ya? ¿Cómo se relacionan los cambios del gasto cardíaco con la hipertensión arterial? Ya, pues hemos sabido, ¿no? O sea, presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si aumenta uno, aumenta el otro. Sí. Vamos a hacer con el pasito y luego explico el pasito, ¿ya? Porque elige A, B o C. Acá hay A o B nomás. No sé, lo tengo en mi laptop todavía. A o B. Es más fácil. Ay, ¿qué? No, se más difícil era. No. Las hojitas de oro para superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, les tocó las hojitas más bonitas. El que suene más bonito. Ustedes ahora tienen un montón de academias, o sea, he visto que hay un montón de academias en medicina. Entonces en mis tiempos no había nada de academias.
Y eso que tampoco soy viejo, o sea, soy promoción que 2 años egresado, ¿verdad? Pero empecemos no había, de verdad, no Ya, pero todos. Pongan su nombre, su apellido. Pongan su nombre, su apellido. Pongan semana 6. Hemodinamia, un cosadito. Empezamos. Ya, semana 6, nombre, apellido, hemodinamia. Ahora sí empezamos. Esa canción escuché cuando hace 2 días, escuché, pero aparecía con un meme de estudiantes de medicina. Ah, sí. Sí. Yo lo vi con una niña ¿Digo qué? Es que hay videos donde a una niña le revisan el teléfono y la hermana es la que graba, pues, ¿no? Porque ella realmente también le revisaba y la niña estaba llorando. Claro, o cuando su mamá le pega, creo, ahí. Ah, sí. Ya, Yo también lo pasé, dice. Cuando le encontraron después de salir del colegio. Ah, ya, tiró la pera. Oye, Ya. Claro. 5 preguntas. Aquí está la pregunta 1 y la pregunta 2. Pregunta 1, pregunta 2. ¿Ya? No, ya, chicos. Ya pasó mucho tiempo. No, se lo bien. La dos. Ya. 2, 3, 4 y 5.
La 5 es pregunta abierta. Ey, miren sus hojas. La última vez que aviso, ¿verdad? Francisco, ¿qué dice? No se ve cuál de las fuerzas se encuentra alterada en un paciente con desnutrición proteica. Ya, ahora sí. Hojitas ahí, ven. ¿Qué presión? Ya, hojitas hacia adelante. Alterada. Está ahí. Cuando hay Ey. algo de proteína. Sí, vamos a explicar bien. Bien. Dime. ¿Por qué traes el recién? Ya, ¿y la primera que era? No sé, no tiene la. No digamos después que el profesor analice. Profesor, vamos de los anteriores. Que el profesor analice. Paciente varón de 83 años que presenta consulta de cardiología, se le tiene aorta. Ya. ¿La aorta qué es lo que pasó? ¿Hay una dilatación? El flujo normal. Hay una disminución de la resistencia, ¿no? Sí. 4. Paciente varón, ya, acá hay aumento de muchos blastos, muchos leucocitos. Hay 50.000 incluso leucocitos. ¿Qué aumenta? La resistencia, pues, la velocidad. ¿Qué componente? Aquí está mayor porcentaje de volumen. La P. Otra sensibilidad es máxima resistencia al flujo. ¿Qué? ¿Cuál es que tiene flujo turbulento? Capilares. Capilares, capilares tienen laminares. La aorta. ¿Y cuál es la fuerza de la letra que está alterada? Presión, Disminución de la presión osmótica. Disminución de la presión. Vamos 12. La pregunta es ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza? ¿Por qué no me te quiero contigo? Es que era aborto, no sabía, pero el primer que me dijo eso. ¿Cuál es la fuerza? Era aborto. Y tengo 12. Se han puesto la presión oncótica, bien, o se han puesto presión oncótica capilar. Ajá. Capilar. Presión oncótica capilar disminuida. Hay dos tipos de presión oncótica, ¿no? Oncótica y capilar. La presión oncótica capilar. Igual. No, al contrario. Pero los capilares tienen mayor adherencia versal y su fórmula es inversamente proporcional a lo que es la verdad. Yo solo sabía que era aborto. Como Yo son solo muchos sabía que era capilares, aborto. Mi mente me dijo aorta, venas ¿Cuál? Cierto, Voy a pasar a 0.
valía 50. Porque me volví. Era oro, 150.000 La de la Sí, yo Ya, eso es la- Sí, los cositos. Muéstrame ahorita dónde dice. Lo normal es 50.000. Te he puesto. Yo lo tengo. Es 150.000 a 450.000. Muéstrame. Ya, ya lo muestro. Ah, claro, profe, o sea, Si la normalidad es 150.000 cositos, o sea, ya hay menos. yo le pongo 20 en la siguiente. Pero si Mire, no, a todo, ya. dos sándwiches. Ya, normal. Ella le regala, no todo, profesor. No, espérate. No, sí está mal. Esas son plaquetas. ¿Verdad? Sí, sí, no. Oye, yo no sabía que era. Ahora que me va a mirar Es que no me acordaba que pagaran.